Filipenses capítulo 3 versículo 10 dice el apóstol Pablo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Es todo lo que vamos a leer. Qué raro, ¿verdad? Qué poquito. Bueno, pueden tomar su asiento. Quiero pedirle que ponga toda su atención. Y les dije que les iba a compartir algo que me grabé desde que empecé en los caminos del Señor. Yo no sé de dónde vino ese pensamiento, y es primera vez que se los comparto. Fíjese, hay cosas nuevas que todavía usted no sabía que me habían pasado. Pero recién convertido, iba yo a la iglesia, y hay días que la iglesia casi está llena de gente o está llena de gente. Pero hay días que está muy vacía. Y la primera vez que yo llegué a la iglesia y la iglesia estaba muy vacía, me dio tristeza. Y me sentía triste. Decía yo, ¿por qué están tan vacíos los lugares? ¿Por qué hay tanta gente que no se preocupa por su alma? No por Dios, porque Dios no necesita nada de usted y de mí. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Pero cuando yo vi que la iglesia estaba vacía, me dolió el corazón. Y después de un rato que me dolió el corazón, me vino algo que yo siento que era de parte de Dios. Porque de pronto pensé que Dios estaba entre nosotros, hubiera muchos o hubiera pocos. Y yo dije, de pronto, si la iglesia estuviera llena, Dios tendría que bendecir a cada uno, porque trae la bendición para cada uno. Pero si falta mucha gente y el Señor está aquí y trae la bendición para cada uno, pues entonces, Señor, no te la lleves. Pues aquí estoy yo. Me traigo el costal grande, como les dije, tráiganse el costal grande por cualquier cosa. Si muchos no vienen, dígale, Señor, la bendición que les ibas a dar a 10, déjamela aquí. Yo vengo dispuesto, vengo deseoso de recibir tu bendición. Así es que, mi hermano, pídale a Dios. Pídale lo de los demás. Ojalá que me entienda. Hemos leído solamente unas palabras de la Biblia. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Solamente unas palabras ahí. Y dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Ponga mucha atención. En esta noche usted puede tener una experiencia con el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Me llamó la atención en estos días que un hermano me dice: hermano Rodríguez, una de las cosas que ha tocado mi corazón grandemente es que usted muchas veces está hablando de una frase que está ahí en el Nuevo Testamento, que dice: bendito Dios, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Dios. Dice, y lo dice de una manera que a mí me llega hasta allá adentro. Y yo quiero que ponga atención y que en esta noche usted pueda entender la palabra de Dios. Usted puede reunirse con el predicador más usado por Dios, pero si usted no abre su corazón, si usted no se dispone, si usted no se abre con el Señor, si no se entrega, de nada va a servir.
yo voy a tratar de entretenerme en leerle y leerle y leerle la escritura, en tratar de explicarle lo que usted humanamente puede entender, pero ruego a Dios que le dé la revelación de su palabra. Y en esta noche, no pierda su tiempo, hermano, no pierda su tiempo. Hay algo glorioso en lo que estamos leyendo. El apóstol Pablo, si usted se fija, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Esto está serio. Ahí vemos al apóstol Pablo ya cuando anda predicando la palabra de Dios, y habla que tenía el anhelo, el deseo profundo de conocer a Cristo. ¿Y cómo es que el apóstol Pablo dice quiero conocerle? Si Pablo ya le conocía, y le conocía de una manera muy especial. El apóstol Pablo dijo: yo no fui enseñado por los apóstoles de Jesús. Yo no estuve a los pies del Señor y aprendí el evangelio de Él cuando Él andaba en la tierra. Dijo Pablo: a mí el evangelio se me reveló después que el Señor ya había resucitado y estaba en su gloria. Saulo, no Pablo, Saulo todavía iba rumbo a Damasco para apresar a los cristianos y traerlos presos a Jerusalén. Y en ese camino a Damasco, Saulo, dice la Biblia, sintió la presencia de Dios, la gloria de Dios. Dice la Biblia que una luz resplandeció sobre él, al grado que el poder de Dios lo hizo caer a tierra. Y Saulo se dio cuenta que una autoridad grande estaba sobre él, y Dios le reveló que era el mismo Cristo el que lo estaba derrumbando con su poder, al grado que dice la palabra de Dios que Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Por lo tanto, sabía que había una autoridad sobrenatural sobre él. ¿Quién eres, Señor? Y la Biblia dice que le respondieron y le dijeron: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Por lo tanto, el apóstol Pablo conoció a Jesús, no al mismo Jesús que conocieron los apóstoles, porque los apóstoles conocieron a un hombre joven, un hombre con características semejantes a las de ellos, un hombre aparentemente común como los demás, un hombre con el cual caminaron. Pero Saulo de Tarso no conoció a ese mismo hombre. Él conoció a una luz. Él conoció al Cristo resucitado, al Cristo glorioso, al Cristo que no andaba caminando en Galilea ni en Jerusalén, sino al Cristo que estaba sentado en un lugar de autoridad en la gloria. Bendito el nombre del Señor. Puede darle un aplauso al Señor si así lo desea. Ponga atención en esto. Ponga atención en esto. Lo que acabamos de leer en Filipenses capítulo 3, versículo 10, es algo tremendo. Porque Pablo, no Saulo, Pablo dice: yo quiero tener la bendición de conocerle, de conocer a Jesús. Pero Pablo, si tú conoces a Jesús, luego la tremenda caída que sufriste ahí cuando se te apareció la luz, y no conociste a cualquier Jesús, conociste al Jesús glorificado, porque no le viste como una persona, solamente te diste cuenta que una luz se vino sobre ti y ya perdiste el conocimiento. Quedaste ciego, quedaste como medio trastornado,
te tuvieron que ir a orar allá a una casa ahí donde estabas sin comer y que no veías, ahí oraron por ti. Imagínate el efecto que causó ese encuentro de Saulo con el Señor, para que años después Pablo, ya convertido, diga: yo quiero conocerle. Pablo, pero tú estás loco, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Que quieres conocerle? Pero si tuviste un encuentro allá camino a Damasco, se te apareció una luz del cielo y caíste bajo el poder de Dios, y ahora ¿quieres conocerle? Es que, hermano, hermana, conocer a Cristo no es cualquier cosa. Pablo había tenido un encuentro, el primer encuentro con Cristo, pero eso no era todo. Tiene que haber niveles de conocimiento de Dios. No es nada más de pronto que nos predicaron el evangelio, creímos en Cristo, levantamos la mano y ya. No, hermano. La palabra de Dios dice que tenemos que ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Así dice la palabra de Dios. La Biblia dice que nosotros vemos como en un espejo la gloria de Dios y somos transformados a cada día, como si pusiéramos la mirada en Cristo y no la quitáramos de ahí, y poco a poco te fueras transformando hasta que te estuvieras viendo como en un espejo y ya te vieras como el mismo Cristo. Ir creciendo, 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 cada día una experiencia nueva, hasta que estés de la estatura del varón perfecto, hasta que haya cambios y cambios y cambios, niveles, niveles y niveles espirituales. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón, si es que me estás entendiendo. Gloria a Dios. ¿Sí me estás entendiendo, hermano? Este es Pablo, para mí, el que estuvo más cerca de Dios que ningún otro de los apóstoles. El hombre que tuvo que reprender al apóstol Pedro le llamó la atención. Y Pedro, hermanos, respetaba mucho a Pablo. Cuando hablaba de Pablo, hablaba con un respeto tremendo, porque Pablo era un hombre muy cercano a Dios. Y me llama la atención esta frase, estas palabras del verso 10, Filipenses capítulo 3. Dice Pablo: a fin de conocerle, pero añade algo más, y el poder de su resurrección. Note aquí: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Qué tremendo. Aquí hay algo muy especial. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hermanos, hermanas, piensen en esto. No es nada más que nos hablen que Cristo murió y resucitó, y que nos reunamos en una iglesia y estemos ahí dormitando hasta que Cristo venga o hasta que nos muramos. No, hermano. Eso es no tener revelación espiritual. Veamos lo que dice el apóstol Pablo. Después de haber tenido el primer encuentro con Cristo, pero un encuentro profundo, un encuentro, hermanos, que dice: fui llevado al tercer cielo. Un encuentro, dice el apóstol Pablo, yo no sé si fue en el cuerpo, no sé si fue fuera del cuerpo. Lo que yo sí sé, que fui llevado a la misma gloria de Dios. Y se me fueron reveladas cosas, dice, que no puedo yo explicarles, porque no me es permitido. ¡Qué tremendo! Pues ese mismo Pablo que tuvo ese encuentro, acá, años después, está diciendo: ¿cómo quiero conocer a Cristo? ¿Qué te pasa, Pablo? Es que, hermano, hermana, la palabra de Dios dice que Cristo hizo tantas cosas, así dice la Biblia, hizo tantas cosas
que si todas las cosas que Cristo hizo se escribieran, no alcanzarían los libros en este mundo. A ver, explíqueme eso. Porque Cristo es el mismo Dios encarnado, el mismo Dios manifestado en carne. Cristo Jesús es el Verbo divino. Cristo Jesús es la palabra de Dios, es la palabra encarnada. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Oiga bien, alguien puede tener una experiencia gloriosa con el poder de Dios en esta noche, y debe tener una experiencia gloriosa con el poder de Dios en esta noche cada hermano. Porque si Pablo, habiendo tenido una experiencia tan profunda y tan gloriosa para empezar en el camino de Dios, está anhelando acá conocer a Cristo, porque así dice la palabra de Dios, quisiera conocerle a fin de conocerle. Y dice Pablo, quisiera conocer el poder de su resurrección. ¿Qué quiere decir? Dice, yo quisiera cada día experimentar en mi vida el gran poder que lo levantó a él de los muertos. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Piense en el poder de la resurrección, porque ahí dice, quisiera conocer a Jesús y quisiera conocer el poder de su resurrección. Esto es tremendo. Esto me recuerda cuando el Señor Jesús llegó al templo en Jerusalén, y la Biblia dice que había ahí muchos que estaban vendiendo animales para los sacrificios, y había muchos que estaban cambiando dinero porque venían judíos de diferentes partes y no traían la moneda que se usaba ahí. Por lo tanto, había quienes estaban cambiando dinero ahí, como cuando uno va a cruzar la frontera para Guatemala de México. Hay muchos guatemaltecos ahí con rollos de billetes de Guatemala. En El Salvador lo mismo, en Honduras también. Ahí había muchos que estaban cambiando dinero. Cuando el Señor llegó y vio a los que tenían los animales ahí vendiéndolos para los sacrificios, aquellos que estaban cambiando dinero, vino y les volcó las mesas y echó fuera los animales y les dijo, mi casa o la casa de mi padre es casa de oración, no hagas de ella un mercado. Y le dijeron, danos una muestra, porque cuando Cristo decía mi Padre, estaba hablando de que Él era el mismo Dios encarnado. Cuando tú ves en la Biblia el Hijo de Dios, estás descubriendo que es el mismo Dios manifestado en carne. Cuando Cristo decía mi Padre, la casa de mi Padre, estaba reclamando el lugar de Dios como de Él. Y le dijeron, danos una muestra que tú eres el dueño de este templo, porque dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Danos una muestra. Y les dijo el Señor, destruyan este cuerpo, destruyan este templo, y se los voy a levantar en 3 días. Y estaban todavía terminando de edificar el templo, y le dijeron, en más de 40 años no han podido terminar el templo, y tú dices que derriben el templo y lo levantas en 3 días. Y él dijo, es que les estoy hablando de este templo donde mora Dios. Destruyan este templo y se los levanto en 3 días. Está hablando del poder de la resurrección. Bendito el nombre poderoso del Señor. Recuerda esto, hermano. Recuerda esto, hermana. Posiblemente haya cosas que no entiendes. No importa que no las entiendas. Nada más cree. Pablo era un hombre que conocía profundamente a Dios. Pero acuérdate, él está diciendo aquí, después de años de haber tenido el encuentro con Cristo, dice, todavía le quiero conocer. ¿A quién le quieres conocer? A Cristo. ¿Cómo? Es que no le conozco como debo conocerle. Le conozco en parte.
quiero conocerle verdaderamente. Es más, dice, quiero conocer el poder de su resurrección. Pero, ¿y nada más quieres conocerlo? No, es que mi vida diaria depende de Dios. Y en mi vida diaria se tiene que estar manifestando el poder de la resurrección. ¿Qué estaba diciendo? Se tiene que manifestar en mi vida a cada día, a cada momento, el poder de la resurrección, el poder que resucita a los muertos. Ojalá que me entiendas, hermano, porque tú puedes tener una experiencia gloriosa con el poder de Dios en este día. Puedes tener esa experiencia. Oye bien, alguien en esta noche que crea puede tener una experiencia que puede caer como fulminado por un rayo y puede tener una experiencia gloriosa. Si alguien tuviera esa experiencia en esta noche, sería una prueba que sí es real aquello. Y ese puede ser Marquitos, que predica la palabra de Dios. Ese puedo ser yo en esta noche. ¿A poco el Señor los deja a ustedes solos a ver cómo oran al final? Y me da una bendición a mí. Y experimento más el poder de Dios. Y conozco más a Cristo. Porque muchas veces los predicadores pensamos que ya conocemos a Cristo. No, hermano, por favor. Empezamos a conocer a Cristo. Muchas veces pensamos que conocemos lo que es el poder de Dios. Empezamos a conocer el poder de Dios. Pero a cada día, hermano, hermana, tiene que haber un conocimiento más profundo de lo que realmente es el Dios Todopoderoso. Bendito el nombre poderoso del Señor. ¿Cómo me gustaría ver a Marquitos caer bajo el poder de Dios ahí? ¿Cómo me gustaría que me vieran a mí también? ¿No le daría vergüenza? ¿Vergüenza? No, hombre, al contrario. Pues si yo tuviera una experiencia más gloriosa todavía, si así no los dejo en paz, imagínense. Pero eso está en la palabra de Dios. Y Pablo dice, yo quiero conocerle más. Lo escribe, lo hace saber. Yo quiero conocerle. ¿A quién quieres conocer? A Cristo. Pues que no conoces a Cristo. No, no lo conozco todavía como es. Quiero conocerle realmente como es. Dijo el apóstol Juan, hijitos, todavía no sabemos lo que viene, pero le conocemos en parte, pero ya le vamos a conocer como realmente es. ¿Sí me entiendes, hermano? Cada día tenemos que ir conociendo mejor a Cristo. Cada día tenemos que ir conociendo más y más a Dios. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 1. Gloria a Dios. Una vez más Pablo dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Quiero experimentar cada día el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Bendito el nombre del Señor. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Dice, le voy a leer en la Biblia, Dios habla hoy. Escogí las Biblias a ver cuál me gustaba más. Y me gustó la Biblia, Dios habla hoy, para este versículo. Colosenses 3:1 dice, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Ojalá que me haya entendido. Dice así, Pablo dijo, quisiera conocer a Cristo y quisiera conocer el poder de su resurrección. ¿Qué es lo que está diciendo? Cómo quisiera conocer más profundamente a Cristo y cómo quisiera experimentar cada día y a cada momento de mi vida, porque nuestra relación con el Cristo resucitado no es cuando nosotros creemos. Nuestra relación con el Cristo resucitado es cada día, es cada momento. Y cada momento usted tiene que experimentar el poder del Cristo resucitado, porque el Cristo resucitado no vino a su vida
a dormir. El Cristo resucitado no vino a mi vida a perder el tiempo. El Cristo resucitado vino a su vida y a mi vida para actuar en este mundo, para moverse en este mundo, para hacer cosas grandes en este mundo. ¿Está Cristo en ti o no está Cristo en ti? ¿Está Cristo en ti, iglesia? Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo. Grábate eso, grábate eso, grábate eso. Pablo dijo: quiero conocerle y quiero conocer el poder de su resurrección. No estaba hablando de cualquier cosa. Dios se manifestó con el poder de resucitar. Y tú creíste en Cristo que murió y resucitó. Por lo tanto, tú debes de tener la experiencia de la resurrección, del poder de la resurrección. Y eso, hermanos, no lo hemos experimentado como debe de ser. Piensa, el apóstol Pablo dice: quiero conocer el poder de su resurrección. El poder que se manifestó en la resurrección de Cristo. Cuando tú leas allá al final del Evangelio, dice que cuando Cristo murió, lo sepultaron y luego viene la resurrección del Señor con poder. Con poder tembló la tierra cuando el Señor resucitó. ¡Qué tremendo! Dice: temblaron los montes, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y quedaron descubiertos los cuerpos de muchos que habían muerto. Quedaron al descubierto. No se movieron de allá y estuvieron los cuerpos. Y después de la resurrección del Señor, se levantaron para andar dando testimonio en Jerusalén. Eso está tremendo. Ya les voy a hablar acerca de eso, pero está tremendo. Ese es el poder de la resurrección. Y Pablo lo que está hablando de cosas grandes. Quiero conocerle. ¿A quién? A Cristo. ¿Qué no lo conoces? No, no lo conozco como debe de ser. Y quiero conocer el poder de su resurrección. Y mira lo que dice acá Colosenses 3:1. Ya que ustedes han sido resucitados con Cristo. Fíjese bien. En la Biblia que usted tiene dice: si has resucitado con Cristo, quiere decir que cuando tú creíste en Cristo que murió y resucitó. Por lo tanto, tienes tú la experiencia con el resucitado. Y Pablo dice: yo quiero experimentar el poder de su resurrección. No me conformo a nada más con la presencia de Cristo. No me conformo a nada más con algo que yo creo así vagamente. Yo quiero experimentar el poder total de Dios, el poder de la resurrección. Pero ¿qué tiene que ver eso? Hermano, el poder de la resurrección nos trajo la vida eterna. Fíjese bien, nos trajo la vida eterna. Si Cristo se mantiene muerto, no hay vida eterna. Pablo, hermanos, un día de esto les voy a hablar. Dijo Pablo a los corintios: no quiero saber otra cosa sino de Cristo crucificado. Eso es tremendo. No quiero saber otra cosa que de Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque con la muerte de Cristo venció a Satanás. Destruyó el imperio de Satanás con su muerte en la cruz. Con su resurrección, hermanos, declaró que había vida eterna para nosotros. Resucitó, volvió a la vida y se conectó la vida eterna contigo y conmigo. El poder de la resurrección hizo que la vida eterna te entrara y me entrara a mí. Bendito el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Una vez más, note aquí.
Colosenses capítulo 3 versículo 1. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué está diciendo con eso? Si has creído en Cristo, te uniste con Cristo que murió. Pero si Cristo resucitó, te uniste con el Cristo resucitado. Y si ya creíste en Cristo que murió y resucitó, entonces tú puedes poner tu mirada en la misma gloria de Dios. Imagínese, piense en esto, que de pronto usted cree en Cristo que murió y resucitó, y usted no se adhiere a una religión terrenal. Usted cree en Cristo que murió y resucitó. Y le voy a hablar de esta manera para que me entienda. Usted cree en Cristo que murió y resucitó y mete su cabeza en el reino de los cielos. Usted ve el reino de los cielos. Por eso el Señor dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es creer en Cristo que murió y resucitó. Por eso dice: si habéis resucitado con Cristo, si te has unido con Cristo en su muerte y resurrección, pon la mira en las cosas de arriba. ¿Dónde? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon tu mirada en la gloria. Hermano Rodríguez, pero acá tengo la diabetes. Es como si estás tú agarrado de la gloria y acá te anda arañando un demonio ahí. Que te arañe un demonio, que te arranque la ropa, que te haga unas rayas en la piel. ¿Qué importa? Estás agarrado de la gloria. Acá te pueden ir colgando 10,000 demonios. ¿Qué importa? Estás agarrado de la gloria. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: Timoteo, echa mano de la vida eterna, afiánzate de la vida eterna, asegúrate de la vida eterna y deja que acá pase lo que pase. No importa cuál sea la tentación que esté esperándote a la vuelta de la esquina, estás agarrado de la gloria, estás afianzado de la gloria, y el diablo se va a quedar acá como el gato relamiéndose los bigotes cuando tú estás agarrado del eterno. Bendito el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Grábese lo que dijo Pablo. ¿Se acuerda qué dijo Pablo? Pero antes, oiga esto: alguien va a tener una experiencia en esta noche, pero una experiencia del poder de la resurrección, que va a ser muy diferente. Si Pablo dijo: quiero conocer a Cristo, pero Pablo, si tuviste una tremenda experiencia con el poder de Dios, dijo: no, no es todo, hay algo más. Y yo quiero conocerle mejor. Es más, dijo: yo quiero conocer el poder de su resurrección. Ay, Señor. Este quería experimentar el poder de su resurrección. ¿Pero cuándo? Dijo Pablo: pues ustedes calcúlenle. Yo estoy unido con el resucitado. Yo respiro a cada instante. Pues yo quiero conocer el poder de su resurrección a cada instante, a cada día, en todo tiempo. Quiero andar en el poder de Dios. Quiero sentirme high, como dicen los muchachos en las drogas. Quiero sentirme bien elevado. Así debemos nosotros de experimentar la gloria de Dios. Bendito el nombre del Señor. Para que me entiendas, te voy a leer lo que dice la Biblia. Dios habla hoy, de Filipenses capítulo 3 versículo 10. Te lo cito en diferente Biblia para que te des una idea, que de diferentes maneras nos está diciendo lo mismo, pero a veces lo entendemos mejor. La Biblia, Dios habla hoy, Filipenses 3:10 dice: lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección. Qué tremendo. Ese Pablo era muy ambicioso. Ese Pablo era como el usurero que prestó dinero con intereses y ya les quitó dinero a muchos y se compró una casa y ya va buscando un terreno. Así uno debe de ser, así en lo espiritual. No debe de conformarse, debe de tener avaricia espiritual, es decir, debe de querer más y más y más y más.
Me decía mi mujer en varias ocasiones, porque yo le decía, yo no puedo estar sano porque voy a estar todos los días en la iglesia y luego me van a dar deseos de ir a Guatemala, de ir a El Salvador, de ir a Honduras, de ir a México. Y me dice mi mujer, pero luego te enfermas. Pues sí. ¿Y por qué no te vas tranquilo? Y yo le digo, uno no puede. ¿Cómo no? Si puedes. Le digo, no puede. ¿Por qué no puedes? Y le digo, te voy a traer un drogadicto aquí, de esos de veras, de esos que están bien metidos. Y dile que se mida. Y no se va a medir. Se pone una dosis y al ratito ya quiere otra. Y al rato quiere otra más. No tiene llenadero, como dicen. Uno que está metido en la venta de las drogas puede andar ahí con un puñito así de dosis chiquitas ahí vendiendo en la calle, pero al rato ya se compra un paquetito y hace las bolsitas y le mezcla con harina y toda la cosa, y al rato ya anda por ahí con 3 kilos y al rato ya trae una cajuela llena de bolsas. Pero ¿y nosotros qué? No, ya creí en Cristo, ya estoy bien así, ¿verdad? ¿Y cuándo vas a la iglesia? Pues, cuando tengo tiempo. ¿Qué? Yo digo, hermanos, ¿para qué nos metimos en estos asuntos? Yo conocí a unos muchachos que andaban en los vicios. Y uno de ellos se metió en el Señor y se metió con todo el corazón. Y el otro no se metió. Y el que se metió en el Señor buscaba al otro. Y un día le dijo, mira, busca de Dios, acércate, esto está mejor que aquello. Y el otro decía, no. Y no quería. Y entonces el que conocía de Dios dijo, ¿sabes qué? Te voy a probar que tú no sirves para nada, le dijo. Y el otro dijo, no me provoques, tú sabes que yo ando en el mal y tú ya andas en el bien. Dijo, te voy a probar aquí. Y fue, hermanos, y agarró 2 varillas que se encontró por ahí de la construcción. Y era pleno día. Y le dijo, vente, y se lo llevó de la mano. Y fue a un área de ricos. Y estaban muchos carros de los nuevos ahí por toda esa cuadra. Era lugar de ricos. Y le dijo, ¿sabes qué? Toma tu varilla y aquí está la mía. Nos vamos a ir, tú por ese lado, yo por este, haciendo pedazos los vidrios de los carros, y vamos a empezar aquí y vamos a terminar en la otra calle. Pues al cabo andábamos en el mal y nos íbamos a la cárcel a cada rato. Empieza allá, yo voy a empezar acá. Y el otro dijo, no, ¿cómo vas a hacer eso? Sí, entonces no lo vas a hacer. Dijo, no. Dijo, ya ves que no sirves para nada, no sirves para hacer el mal. Yo te estoy diciendo que nos metamos a hacer el mal, dices que no. Pues si no sirves para el mal y te invito a hacer el bien y no sirves para el bien, entonces ¿para qué sirves? ¿Me explico, hermanos? Fíjese al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo tuve un encuentro con Cristo glorioso. Pablo, hermanos, escribió, a menos que Pablo haya sido un mentiroso, pero Pablo escribió y dijo, de todos los ministros de Dios, dijo, yo hablo más lenguas que todos ellos. ¡Ay, Señor! Y hablar en lenguas, hermanos, es hablar con Dios en privado. Ahí él y Dios. Y para que él dijera, yo hablo más lenguas que todos los demás, eso estaba tremendo. Y todavía quería más. Quiero conocerle. Pero Pablo, si hablas más lenguas que todos los que predican, tienes una tremenda relación y todavía quieres conocer al Señor. Todavía quiero conocerle y quiero conocer el poder de su resurrección. Quiero sentir el poder que resucitó a Cristo de los muertos a cada rato, todo el tiempo, y más y más y más y más. Sí, hermano. A mí ha habido personas que, porque no saben lo que fue Pablo o Pedro, a veces por ahí alguien me dice, hermano, para mí usted es como el apóstol Pablo. Y le digo, cállese, no hable fuerte, porque si no el Señor lo va a soltar un rato, viene y me da una chicotiza aquí. No, cállese, no diga nada. Esos eran siervos de Dios, no copias como esta que está hablándole.
Mire lo que dice ahí. Dice: yo quiero conocer al Señor. No era un conformista como usted y como yo. Yo quiero conocer al Señor. Quiero experimentar el poder de su resurrección. Esto no es cualquier cosa. Cuando usted piense en que usted ha creído en Cristo, sepa que dice el apóstol Pablo mismo: ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, y Dios les dio vida juntamente con Cristo. Nosotros experimentamos una resurrección espiritual. Estábamos muertos para las cosas de Dios, no hacíamos nada para Dios, pero no podemos ahora estar en los caminos de Dios y seguir sin hacer nada. Mira, hermano, yo no canté profesionalmente. Por ahí anduve cantando en algunos lugares. Aquí canté en varios lugares, por ahí por el monte, por Gardina y algunos lugares. Pero cuando yo le cantaba en el mundo, yo lloraba, yo sentía las canciones aquellas. Y las personas que me veían y venía y les cantaba así enfrente, hermano, se ponían a llorar. Y yo temblaba, yo sentía algo. Y cuando yo me convertí al Señor, empecé a temblar. Pero ya no era que temblaba por la influencia del diablo, ahora temblaba por la presencia de Dios. Ya no lloraba porque el diablo me hacía llorar para impresionar a la gente. Ahora lloro, pero lloro porque el Espíritu Santo toma mi vida. Y hay un montón de predicadores que dicen: mire, no vea el canal 22.5 porque ahí sale un viejo que es adúltero y un viejo que tiene esto y esto y esto. ¿Saben por qué les dicen que no vean? Porque los va a tocar el Señor. Que no vean porque van a sentir algo. Y la gente dice: no lo estamos viendo. Mentira, sí lo están viendo allá en su casa. Hasta los mismos predicadores que le dicen a la gente que no me vean, allá están en su casa también mirando. Pide más, no te quedes con lo que tienes. Hoy puedes tener una experiencia gloriosa con el poder de Dios. Me olvidaba que yo no puedo gritar porque me dijeron que el corazón puede tronar. El diablo es el que está tronando como el elote cuando los ponen en el comal. Gloria a Dios. Aleluya. Mira lo que dice la palabra de Dios. Qué hermoso se está sintiendo ya. Alguien va a tener una experiencia gloriosa con el poder de Dios. Alguien va a seguir lo que Pablo andaba buscando. Alguien en esta noche puede recibir lo que Pablo decía que andaba buscando. Pablo dijo: quiero conocerle más. Pablo dijo: quiero sentir el poder de su resurrección. Oh, hermano, cuando tengas esa experiencia, jamás vas a volver a ser el mismo. La gente se va a dar cuenta: ¿y este loco de dónde saca tantas cosas? A mí me dicen a veces: oye, pues no, que ya se había muerto usted. No, que usted ya no predicaba, que ya no hacía ruido. No, pues yo no sé dónde perdió usted la huella, pero yo he andado ahí haciendo ruido todavía. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermano. Filipenses capítulo 3, versículo 10. En la Biblia Dios habla hoy. Dice: lo que quiero es conocer a Cristo. Note aquí: sentir en mí el poder de su resurrección. Tremendo. Sentir en mí el poder de su resurrección. Hace muchos años, hay algunos aquí que se acuerdan, hace muchos años en México había unos por ahí que traían unos cables y traían un aparatito, y luego le decían a uno: toques por 3 pesos. ¿Se acuerda? ¿Quién se acuerda? Y le daban a uno las agarraderas de los cables y se agarraba uno ahí. Toques por 3 pesos.
y le daban vuelta al aparatito y ya estaba uno ahí, ¿verdad? Y le daban a veces y se les pasaba la mano y ya estaba uno todo torcido ahí. Ya, párale. No les pasó a ustedes. Hoy hay toques gratis. Nada de toques por 3 pesos. Hoy te puede el Señor saturar de su poder. Es real. No es mentira. Pablo lo dijo: gracias a Dios por hombres como él. Si no hubiéramos tenido ese tipo de hombres que se prestaron en las manos de Dios, no hubiéramos tenido esos libros tan gloriosos, esas cartas tan gloriosas que nos enseñan, que nos motivan, que nos instruyen. Mira lo que dice Pablo. Qué tremendo. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección. Qué tremendo. Pablo había tenido una experiencia con el poder de Dios cuando se encontró con Cristo en el camino a Damasco. Pero ahora no quería nada más quedarse con aquello del principio. Ahora quería, como el drogadicto, un toque a cada rato. Hermanos, yo no sé los varones que tomaron vino o los que empezaron en las drogas, pero a mí me introdujo en el vino un seminarista cuando yo tenía 14 años. Donde yo trabajaba en Guadalajara, vino un seminarista, uno que estaba estudiando para sacerdote, y vino de vacaciones, y en sus vacaciones la hermana de él trabajaba ahí en donde yo trabajaba, y le consiguió que trabajara unos días ahí, y entró a trabajar y nos hicimos muy amigos. Y cuando ya se iba a ir, como al mes, me dijo: sabes que eres muy amigo mío, quiero que vayamos a comer, quiero despedirme de ti. Y nos fuimos a comer. Pidió la comida y pidió 2 cervezas Tecate. Y yo dije: yo nunca he tomado cerveza. Y créame, hermanos, le di los primeros tragos y se me hizo horrible, amarga, fea. Me supo horrible. No me tomé más que la mitad. Y ahí pasó el asunto. Como a los 3 meses, el diablo es tremendo. Sentía acá como la necesidad de algo, y como que tuve una revelación del diablo: te hace falta una Tecate. Y yo dije: pero si estaba tan amargosa y tan horrible, te hace falta una Tecate. Y me compré una Tecate, hermanos, y vieran qué rico me supo. Y de ahí, al otro día, a la misma hora, a eso de 11 o 12 del día, ya quería otra. Y luego otra. Y luego otra. Y después muchas. Quería más. Así es la vida del mundo. Y Pablo dice: yo tuve una experiencia con el Cristo de la gloria, pero siento deseos de algo más. Quiero más. ¿Pero qué más, Pablo? Otra bendición como la que tuviste cuando te encontraste con Cristo. Dijo: no solamente eso, quiero algo más fuerte. Ahí hay un hermano que me platicó que usó drogas hasta que andaba por la calle solito ahí, no sé cuánto tiempo por ahí, dormía en las calles y en las casas abandonadas. Y me dice: hermano, yo no solamente me fumaba lo que había ahí, cuando no tenía le raspaba lo que quedaba ahí, y era el puro ácido ahí, el puro aceite, y ese me entraba más fuerte todavía. Ojalá que pudiéramos tener una experiencia gloriosa con el Cristo resucitado, y después de eso quisiéramos una más fuerte y otra más fuerte.
Eso es lo que dice Pablo. Ya tuve una experiencia con Cristo, quiero conocerle más, quiero otra como esa y otra más. Cada cuando, cada que respire, cada día, a cada hora, quiero otra. Y es más, quiero algo más fuerte. Quiero sentir el poder de su resurrección. Como el drogadicto que dice, pues me voy a quedar arriba, ¿qué importa? ¿Qué importa que me explote la cabeza? Quiero más. ¿No has visto al drogadicto cuando quiere más? Hermano, no le importa nada si le va a tronar la cabeza, que le truene. Pues nosotros también hagamos como el vicioso de Pablo. Pablo era un vicioso de Cristo. Ya le conocía, pero quería más. Quiero más. ¿Qué tanto? Más y más. Pero ya con eso, con otra bendición. No. Yo quiero sentir el poder de su resurrección. Ah, qué tremendo. Este ya quería lo más grande. Quiero sentir el poder de su resurrección. Qué precioso es el Señor. Algo está sucediendo en esta noche. Déjame decirte, a mí me llegaron a decir, hermano, ¿qué se necesita para llegarle al corazón de la gente? Y les digo, un corazón tocado por el Señor. Con eso hay. Al cabo tienen un corazón como el mío. A mí me llegó el mensaje de un corazón tocado por el Señor. Y el Señor me tocó de una manera especial. Y de ahí dije, si a mí me tocaron, yo puedo servir de instrumento. Y cuando yo empezaba en el Señor me dijo una vez, yo estaba con una iglesita, ya tenía como 4 o 5 años con una iglesita ahí en Pomona, ya tenía un buen grupo de gente. Pero el Señor me hizo una pregunta y me dijo, Rafael Rodríguez, ¿tú crees que esta gente sí siente mi poder? Y le digo, sí, Señor. ¿Y en qué te basas que sí siente mi poder? Porque yo siento tu poder y yo sé lo que es tu poder. Y eso les he ministrado. Y sé que lo que sienten es tu poder. ¿Y sabes qué me dijo? Dijo, ¿y tú crees que fuera de esta iglesia, si hablas, sentirán mi poder? Y le dije, tú sabes que sí. Y me dijo, sal fuera de esta iglesia. Y me salí fuera de la iglesia en el año 1987. Y ya no volví a la iglesia que dejé en Pomona. Y me fui por muchos lugares. Y donde quiera que caían las gentes a los pies de Cristo, le decía al Señor, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, Señor? ¿Verdad que sí es cierto? Y no paré, porque yo sabía que era el poder de Dios. Y si hoy estoy sintiendo el poder de Dios y mis lágrimas corren, déjame decirte que el poder de Dios se va a seguir moviendo. Y hay personas que están sintiendo lo que es el poder de Dios. Pablo dijo, quiero conocerle, quiero sentir el poder de su resurrección. Hay algo que está sucediendo en esta noche ya en algunos hermanos y en algunas hermanas, y eso es señal de que el Señor quiere algo especial con nosotros en este lugar. Déjame decirte, parece que no es gran cosa. Y yo te voy a decir, hace 2000 años el Señor Jesús llamó solamente a 12. Y el Señor hizo un trabajo de 3 años y medio y se fue de este mundo. Y solo se quedaron 120 personas. Un grupito pequeñito así. Pero esos 120 los encendió el Espíritu. Y la lumbre llegó hasta acá. Porque todo el efecto de la predicación y de la fe de aquellos llegó hasta acá. 12 antorchas encendidas, 120 llenos del poder de Dios, y nadie pudo apagar el fuego de Dios.
Ojalá que me entiendas. Por ahí hay coritos que hablan, que dice: este fuego no se va a apagar, este fuego no se va a apagar, porque está dentro de mi corazón. Qué preciosa es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en la Biblia, Nueva Traducción Viviente: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Qué tremendo. Eso es serio. Cuando te pones a pensar que Cristo murió, Cristo fue sepultado, y Él dijo: voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Dos de los discípulos vieron que no resucitó a cierta hora que ellos pensaron, y se fueron a su aldea, los de Emaús, y se fueron. Y dice la Biblia que ya iban en camino, hablando, quejándose, diciendo: el Señor no resucitó, nos dijo que iba a resucitar y no resucitó. Y ahí van discutiendo. Y dice la palabra de Dios que se les emparejó un extraño, alguien que ellos no conocían, y hasta les preguntó: ¿qué es lo que van discutiendo ustedes? ¿A poco tú eres el único extranjero aquí que no sabes? Vamos hablando de Jesús, el Cristo. Nosotros lo andábamos siguiendo, dijo que iba a morir, pero iba a resucitar. Y al final no resucitó. Y dice que ya caminaron mucho tiempo hablando, hasta que llegaron a la aldea de aquellos discípulos. Y dijeron: bueno, nosotros aquí vivimos, y mira, ya se está haciendo tarde, los caminos son peligrosos, no es bueno que tú vayas solo por el camino. ¿Por qué no te quedas aquí con nosotros esta noche y mañana sigues? Bueno, dice, y se quedó con ellos. Y le ofrecieron la cena, y cuando partió el pan, dio gracias. Y cuando estaba dando gracias, empezaron a temblar aquellos dos discípulos. Y uno dijo: esa forma de partir el pan, yo la conozco. Solamente hay uno que parte el pan de esa manera. Solamente hay uno que agradece de esa manera, y ese es nuestro Señor. Y el Señor les dijo: ¿cómo son incrédulos? Si yo les dije que iba a resucitar, aquí estoy con ustedes. Estaba vivo. Ya no era el Cristo débil que habían crucificado. Ahora era el Cristo poderoso, y andaba con ellos. Y dijo Pablo: yo quiero conocer el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Quiero sentir en mí el poder supremo de Dios. Quiero sentir el poder total de Dios en mí. Pablo, pero te puede matar, ¿qué importa? Yo quiero una dosis fuerte, yo quiero algo grande de parte de Dios. Quiero conocer el poder de su resurrección. Hermano, hermana, hay algo muy especial para ti y para mí en esta hora. Bendito el nombre del Señor. Allá en 1 Corintios 15:20 te voy a leer lo que dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. Qué tremendo. Dice que Cristo es las primicias de la resurrección. Cristo se levantó de entre los muertos por el poder de Dios. Y dice que Cristo es la primer espiga, el primer fruto de la resurrección de los humanos. En otras palabras, Cristo es la primera espiga de una gran cosecha de resucitados espiritualmente, de hombres y mujeres que debemos experimentar el poder de la resurrección. No podemos nosotros solamente creer en Cristo que murió y resucitó,
sin experimentar el poder de la resurrección. Yo quiero, hermano, invitarte en esta noche para que busquemos de Dios y que podamos tener una experiencia gloriosa